Bueno, buenas tardes nuevamente. Entonces, un gusto contar con la presencia de quienes hoy se han sumado a este conversatorio. Antes que nada, quiero compartir con ustedes algo que quienes ya han participado en anteriores ocasiones, que son la mayoría de quienes están presentes, pero por ahí, en función de que haya algunos que por primera vez participan, contarles que esta iniciativa del Foro de Política Exterior, que ahora para particularizarlo un poco más, eh, en función de que hay otros foros de política exterior en países de la región, lo hemos empezado a llamar Foro Argentino de Política Exterior, es un ámbito de análisis de la política exterior, de las relaciones internacionales, con una mirada argentina, con una mirada que pretendemos que sea desde el lugar de la Argentina, del lugar de América Latina y desde el lugar del sur global. Y como siempre enfatizamos, uno de los objetivos que tenemos, o dos de los principales objetivos que tenemos, es por un lado deselitizar el debate sobre las relaciones exteriores, hacerlo popular. No hace falta ser especialista para estar participando en este ámbito, aunque hay especialistas connotados que participan y que nos aportan muchísimo cuando son expositores y también cuando participan como eh, parte del conversatorio que siempre hacemos. Y por otro lado, federalizar el debate de las relaciones exteriores, un debate que ha estado históricamente muy concentrado en Buenos Aires, muy concentrado en los alrededores de la Cancillería y que creemos que hay que federalizar. De hecho, hoy estamos participando eh, referentes de estos temas, interesados por estos temas, de un número importante de provincias. Enseguida vamos a tratar de repasar de qué provincias estamos presentes. Nos parece muy importante que haya una mirada que exprese al conjunto de la Argentina sin dejar de tener la pretensión de poder aportar e incidir en la definición de una política exterior para la Argentina, ¿no? Desde nuestra realidad federal. Eh, la última vez que nos reunimos, eh, tocamos un tema que generó muchísimo interés, lo titulamos de Monroe a Trump y analizamos la difícil relación entre la política exterior estadounidense y América Latina y Caribe. Realmente fue muy, muy interesante y recibimos muy buenos comentarios de quienes participaron. De hecho, por ahí lo vi que entraba Luciano Ancelini, que fue uno de los expositores, y bueno, contamos también con la presencia en esa ocasión de Anabela Buzo y el aporte muy, muy importante también desde su conocimiento y desde la experiencia de gestión de parte de el Tato de Luis, Roberto de Luis. Y hoy hemos definido otro tema candente. Hemos llamado a propuesta de quienes van a abrir el conversatorio con sus exposiciones. Hemos llamado a este conversatorio el conflicto de Ucrania en el debate sobre la nueva seguridad global y nos plantea un desafío interesante para hablar de la guerra en Europa, en Ucrania, la guerra que involucra de manera directa a dos estados con los que la Argentina históricamente mantiene relaciones diplomáticas, involucra a Ucrania, involucra a Rusia, pero todos sabemos, y de esto seguramente nos van a hablar los expositores, que involucra a otros actores europeos y globales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que es un tema interesante abordar, lo charlamos con quienes van a exponer desde una perspectiva que sea nos podamos aproximar a una mirada argentina de lo que está pasando allí,
que tenga sin lugar a dudas en cuenta en el análisis el desarrollo que ha tenido este conflicto, pero sobre todo poner énfasis en cómo esto impacta y qué consecuencias puede tener en términos de arquitectura de seguridad global. Creemos que aquí no solamente está involucrado el interés de dos estados y de otros estados que están involucrados de distintas maneras en el conflicto, sino que nos da la ocasión de evaluar cuál es la situación de la arquitectura global en materia de seguridad internacional y que nos da la oportunidad sobre todo de preguntarnos si es posible otra arquitectura, otro enfoque respecto de lo que hoy aparece como sumamente tensionado, con conflictos enormes. La verdad que lo que ha pasado en los últimos días a nivel internacional, sobre todo el conflicto en Medio Oriente, hace que hoy tengamos el foco puesto en lo que está pasando allí, en Gaza, en este conflicto abierto también a partir de la agresión de Israel contra Irán y la respuesta iraní. Pero no podemos dejar de considerar que este es un conflicto que se suma a conflictos preexistentes y que no han tenido resolución y sus vías de resolución aparecen en signos de interrogación. Hoy hemos invitado a exponer a Omar Ruiz, hemos invitado a exponer a Carlos Pereira Mele y a Marcelo Brignone. Primera cuestión que quiero comentarles es que Carlos Pereira Mele ha tenido un problema de salud, lo han internado en el día de hoy, así que no va a poder participar y bueno, desde aquí le mandamos también nuestro saludo y deseos de pronta recuperación. Así que los expositores van a ser Omar Ruiz y Marcelo Brignone. Yo quiero, antes de darle la palabra a Omar, quiero enfatizar en que la Argentina es un país que ha sostenido relaciones diplomáticas desde largo tiempo con Rusia. Hemos tenido una intensificación del vínculo que estuvo marcada muy especialmente desde abril del 2015 por el acuerdo de asociación estratégica integral entre la Argentina y Rusia, que en ese momento, en una visita del presidente Putin, se celebró en Buenos Aires, en ese momento durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. También el reconocimiento y el agradecimiento al papel importantísimo que juega Rusia en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Es uno de los países que ha aportado ayer su posición favorable a una nueva resolución por Malvinas en líneas con los intereses argentinos y eso lo agradecemos enormemente, así que nuestro reconocimiento. Y también decir que la Argentina sostiene una relación diplomática con Ucrania que ha sido constructiva y que ha sido positiva, y que esta relación con Rusia y con Ucrania se vio tensionada en su momento cuando comenzó la operación militar especial de Rusia. Eso en ningún momento puso en riesgo las relaciones diplomáticas y hemos sostenido, yo como parte del gobierno en ese momento, una posición eh, sobre todo sustentada en el respeto del derecho internacional y creo que esa perspectiva que busca, entre otras cosas, garantizar nuestra posición respecto de Malvinas, ha sido muy importante que la sostengamos con mucho respeto a ambos países, países con los que tenemos relaciones diplomáticas, mucho más intensas y consolidadas en el caso de Rusia, por el hecho de que vienen desde un tiempo mucho más extenso y que han sido y creo que son muy importantes para nuestro país. Ahora vamos a ir a los aportes de la mirada de quienes más conocen del tema.
Vamos a arrancar con Omar Ruiz. A Omar lo conocemos prácticamente todos los que estamos aquí, creo, porque Omar es uno de los promotores de este foro de política exterior, fue uno de los que trabajó en la iniciativa de que empezáramos a reunirnos a partir de una charla que tuvimos en diciembre del 2023. Imagínense las circunstancias de esa charla, era ver qué podemos hacer en un momento en que estábamos saliendo del gobierno nacional. Y bueno, Omar ha cumplido el rol de una suerte de secretario ejecutivo, es quien está alentando permanentemente la realización de los conversatorios y coordinando nuestra acción, así que un agradecimiento, Omar. Omar es abogado, es magíster en Relaciones Internacionales, docente en la Universidad Nacional de Córdoba, ha sido legislador y, concejal también en Córdoba, legislador provincial y concejal, y es miembro del Instituto de Latinoamérica Moscú. Así que es un conocedor de la temática, tiene un vínculo muy concreto y efectivo con Rusia, así que creo que su aporte va a ser muy importante. Después de la exposición de Omar, vamos a ir con Marcelo Brignone y lo presentamos también, un conocido para nosotros, pero lo presentamos en el momento en que vaya a exponer. Arrancamos, Omar. Bueno, bueno, muy buenas noches nuevamente, saludarlos a todos. Cuando con Guillermo hablamos de este tema, coincidíamos también con Marcelo en la necesidad de abordar la guerra de Ucrania, la guerra entre Rusia y la OTAN, en definitiva, como decía Alexei, en relación a los problemas de seguridad global que se están viviendo actualmente. Yo voy a hacer una breve introducción de los temas de seguridad global que se están produciendo en este momento, algunos puntos de conflicto en el mundo. Después hacer una breve reseña de lo que es Rusia para aquellos que no dimensionan algunos aspectos de este gran país. Y también señalar con posterioridad la importancia geopolítica de Ucrania en el análisis del conflicto y de esta guerra, para luego entrar un poco en las causas de este conflicto, que además de históricas, como recién se mencionaba, también tienen que ver con la ampliación de la OTAN hacia el este, y finalmente hacer un breve análisis de la situación actual desde el punto de vista militar, las posibles salidas a este conflicto y plantearnos hacia adelante, bueno, si vamos hacia un mundo que se reordene o se va a mantener este desorden que está generando mucha conflictividad y que por supuesto nos preocupa a todos. Por eso, en primer lugar, señalar, durante el año pasado tuvimos distintos conversatorios en el Foro Argentino de Política Exterior, y siempre inicialmente cuando analizamos la situación internacional decimos que estamos en una transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar. En esta definición hay muchas otras definiciones y categorizaciones. Algunos hablan de un nuevo bipolarismo o de una bipolaridad de alianzas, donde de un lado estaría Estados Unidos y Europa y del otro lado China y la Federación de Rusia. Recientemente escuché a algunos autores hablar de un mundo fragmentado y en guerra híbrida, y así distintas denominaciones, cada especialista, cada intelectual, cada académico tiene un análisis pormenorizado de lo que estamos viviendo en el mundo. Pero lo cierto es que estamos en una transición, como la vayamos a denominar, y esa transición es muy conflictiva y en este momento, en este año, tenemos por lo menos 3 conflictos donde han intervenido potencias nucleares. Es decir, si analizamos este conflicto en el que vamos a profundizar hoy, que es la guerra de Ucrania, la Federación de Rusia es una potencia nuclear. Si analizamos lo que ocurre hoy entre Israel e Irán
Israel, por más que no lo reconozca, tiene armamento nuclear. Y si nos retrotraemos 1 o 2 meses hacia atrás, el conflicto en Cachemira entre la India y Pakistán enfrentaba a dos potencias nucleares. De manera que la seguridad está realmente afectada, esto nos preocupa a todos, y no es sencillo, digamos, para el mundo encontrar una salida, porque estamos en una crisis, no solo en una transición, sino en una crisis del sistema de reglas, del sistema del derecho internacional, el sistema de normas, y eso hace que, así como muchos destacamos las ventajas de la multipolaridad también genera mucho más conflictos, porque estamos en un momento de disputas. Además, y ya entrando en el papel de Rusia, decir que históricamente, cuando era la Unión Soviética, incluso con posterioridad, siempre hubo una preocupación rusa por la seguridad en el mundo. Podemos repasar todos los tratados que se hicieron en su momento de control, de limitación y de disminución de armamentos nucleares, los tratados SALT I y SALT II, los tratados START I y START II, el tratado INF, que es el tratado que establece un control y una reducción de los misiles balísticos tácticos de alcance medio, de 500 a 1500 kilómetros. Y decir también que hubo intentos de parte de la Unión Soviética y de Rusia de garantizar la seguridad ingresando a la OTAN. Esto es algo novedoso. No muchos lo saben, pero tanto en la época soviética como incluso en la Rusia de Vladimir Putin hubo ofrecimientos, hubo intenciones y se transmitió la intención de integrar la OTAN. Esto, por supuesto, el sector más anglosajón, digamos, de la OTAN siempre rechazó esa posibilidad. Y, por ejemplo, la respuesta a la OTAN, que en su estatuto se define como una alianza defensiva, pero en la práctica realmente es una alianza ofensiva. La respuesta fue en 1949, precisamente el Pacto de Varsovia, que tuvo como miembro adherente, esto también es algo poco conocido, a la China de Mao, recientemente triunfante en su revolución. Bien, con esta introducción, digamos, de la preocupación por la seguridad global y por lo que está pasando en el mundo, hacer un rápido repaso de algunos aspectos para conocer más de Rusia. Rusia es el país más extenso del mundo, tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Eso habla de una gran influencia de su geografía. Tiene cerca de 11 usos horarios entre un lugar que se desconoce, que está en el corazón de Europa, entre los países bálticos y Polonia, que es Kaliningrado, donde Rusia tiene la flota de mar justamente porque hay aguas templadas, y en el otro extremo Vladivostok, que es en el Pacífico ruso. Rusia, para también entender y ir adentrándonos al conflicto ucraniano, nació en Kiev, en la capital de Ucrania, precisamente en el siglo IX, en lo que se denominaba la Rus de Kiev. Ahí nace Rusia. Luego, con las invasiones de los mongoles y de otros pueblos, se traslada siglos después todo ese pueblo a Moscú. Así que hay raíces muy, muy estrechas. Recién se hablaba de pueblos y hermanos, y realmente es así. Rusia tiene más de 100 etnias, tiene una organización política, es una república presidencial, con un presidente, con una Duma, que es la Cámara Baja, y con un Consejo de Estado de las nacionalidades, que es justamente el Senado de Rusia, y obviamente con un poder judicial. Y tiene no solo, digamos, las regiones que se denominan oblast, sino también repúblicas, territorios, ciudades especiales, de manera que es un gran país en su extensión territorial y con una gran vigencia que se está recuperando en las últimas décadas, principalmente por esa vocación de regresar a la escena internacional que tiene Rusia.
y que le ha permitido, con el liderazgo del presidente Vladimir Putin, bueno, no solo consolidar un poder político dentro de la Federación de Rusia, sino justamente ser uno de los principales impulsores de estas teorías de la multipolaridad, que en su expresión concreta hoy las podemos advertir a través de lo que son los BRICS, donde junto a la India, China, Brasil y Sudáfrica inicialmente y ahora con otros países están consolidando un poder alternativo a Occidente. De alguna manera, los resultados electorales de Rusia, que tiene una democracia soberana, que vista desde una democracia liberal, seguramente nos surgen a todos nosotros algunas diferencias, pero justamente la continuidad y la vocación de pensar, digamos, un Estado y principalmente esta idea de democracia soberana es lo que está sosteniendo el proyecto político de Rusia Unida, que es la fuerza política que lidera Vladimir Putin. Bien, con esta breve descripción, hay muchas cosas más para decir de Rusia, pero simplemente para contextualizar uno de los países contendientes, digamos, de esta guerra en Ucrania, decir también que Ucrania tiene una gran relevancia geopolítica. El padre de la geopolítica, uno de los principales impulsores, Halford Mackinder, que es justamente el que destacó la importancia geopolítica de lo terrestre o como se denomina la telurocracia, perdón, justamente señalaba que quien controlara el corazón del mundo podría controlar justamente el resto de los territorios. Y él situaba el corazón del mundo, Heartland, precisamente en la zona de Ucrania, que además tiene una frontera con Rusia de más de 1000 kilómetros y con Bielorrusia, y tiene una ubicación estratégica. Por eso, desde el punto de vista geoeconómico, para uno de los aspectos de su relevancia geopolítica, Ucrania tiene una serie de elementos desde el punto de vista económico, y quiero decir que en estas teorías, antes de pasar a explicar esto, decir que así como Mackinder hablaba de la importancia de la tierra y de los continentes en la disputa por el poder y en la proyección del poder, que en definitiva es la geopolítica, por otro lado, Mahan, que de origen anglosajón, sostenía la importancia de los mares o lo que se conoce como talasocracia. Entonces ahí hay dos concepciones: el poder anglosajón, el dominio de los mares. Primero fue el Reino Unido y ahora Estados Unidos, que solo basta un ejemplo, que cuenta con 11 portaaviones, superando ampliamente a cualquier país del mundo. Y por otro lado, la concepción más terrestre, que es la que acompaña Rusia y los países continentales, como en el caso de China. Bien, hablando de la importancia geoeconómica, decir que, por un lado, en Ucrania y en particular en la zona que está entre la frontera rusa y el río Dnieper, existen una serie de zonas donde, por ejemplo, está la central nuclear de Zaporilla. Es una zona cerealera, así como decíamos de Argentina, el granero del mundo. Bueno, Ucrania es el granero de Europa y de gran parte de Eurasia. Además de ese río que es estratégico, que hoy de alguna manera, por un lado, frena el avance ruso y por otro lado le permite a Ucrania atrincherarse del otro lado del río, lo que también tenemos en esa zona son tierras raras y minerales críticos. Los yacimientos más importantes de Europa, por lo menos, están en esa zona de Ucrania, lo que ha despertado también el interés del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere intercambiar apoyo militar por la posibilidad de explotar esos minerales que se encuentran en esa zona. Bien, esa es la importancia geoeconómica. Desde el punto de vista geoestratégico, como decía, es muy importante Ucrania porque, es decir, del lado ruso es visto como un estado tapón que le permite tener una zona buffer o de amortiguación
justamente es una de las razones por las cuales Rusia interviene militarmente en Ucrania, justamente para garantizar una zona neutral. En su momento, durante la Guerra Fría, algunos países, el caso de Finlandia, de Suecia y de otros, tenían carácter neutral. Ahora justamente lo han perdido porque se han incorporado a la OTAN, es decir, Rusia logró un efecto distinto del que justamente está denunciando. Y para Occidente, así como para Rusia, Ucrania es un estado tapón, para Occidente es un estado pivote. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente si Ucrania se incorpora a la OTAN, las cercanías de la OTAN respecto de Rusia y el tiempo de respuesta en caso de una agresión militar es mucho más efectivo. Por eso tenemos ahí una tensión permanente entre dos acciones de contención, que es lo que quiere justamente históricamente quiso Occidente, que es contener a Rusia, y la expansión de Rusia. Ya Catalina II decía que la mejor forma de defender las fronteras era ampliándolas. Bien, pero el centro de esta guerra, que no comienza en 2022, sino como bien decía Alexei, podemos hablar de los inicios de una guerra civil allá por el año 2012, es la intención de Ucrania de ingresar a la OTAN. Esto es lo que justamente genera la reacción rusa. Putin a fines de 2021, cuando ya Trump estaba terminando su primer periodo presidencial, le transmite la voluntad de sentarse a dialogar acerca de una nueva arquitectura de seguridad mundial. Es decir, no solo es el tema de Ucrania, sino de qué manera se acordaban. Hay que decir que, por ejemplo, Estados Unidos se retiró del tratado de misiles de corto y mediano alcance. Rusia todavía lo mantiene a ese tratado, pero está evaluando también salir con motivo de esta guerra. Entonces, algunas de las razones que recién mencionaba Alexei, comienza una guerra civil en una zona que se denomina Donbass, inicialmente las regiones de Donetsk y Lugansk, que son las dos regiones que se autoproclaman repúblicas y que son reconocidas por Rusia unos minutos antes de la intervención militar a través de un acuerdo de cooperación militar que establece Rusia para justificar esta intervención militar, que en Occidente se llama invasión y que por supuesto tensiona y es violatoria de las normas del derecho internacional clásico. Por eso recién Guillermo explicaba muy bien, quienes defendemos la nuestra integridad territorial en Malvinas, no estamos de acuerdo con intervenciones de este tipo, pero lo cierto, y como lo voy a explicar más adelante, es que hay digamos, la geopolítica está derrotando, por decir así, al derecho internacional y a la diplomacia, lamentablemente, digamos, porque estamos saliendo de un mundo con reglas, aunque, como también lo voy a explicar, Occidente siempre ha tenido una doble vara. Lo cierto es que el conflicto de Ucrania se inicia alrededor del 2012. Después está la anexión de Crimea. La península de Crimea pertenecía a la Federación de Rusia, y en los años 50, cuando el premier del Partido Comunista era Nikita Khrushchev, en un juego interno dentro de la Unión Soviética se la cede a la República Socialista Soviética de Ucrania, y desde ese momento pasa a ser parte de Ucrania. Después, con la desintegración de la Unión Soviética y la declaración de independencia de Ucrania, pasa a formar parte. Ahí se hace un referéndum, de acuerdo a la versión de Rusia, es de un 98%. Ahí realmente es una zona de rusoparlantes, hay una presencia importante de lo que es la etnia tártara. Y lo cierto es que comienza esta guerra civil en el Donbass, en estas dos repúblicas que se autoproclaman, que piden insistentemente el reconocimiento de Rusia. Rusia demora ese reconocimiento,
pero al mismo tiempo hay una política muy clara de la OTAN, en particular del Reino Unido, que ha sido el principal instigador de todo este proceso, que ha capacitado a las Fuerzas Armadas de Ucrania y que sigue teniendo una gran incidencia. Lo cierto es que esta guerra civil se inicia, continúa, pasa lo de Crimea, y luego de un tiempo se llegan los acuerdos de Minsk. El primer acuerdo de Minsk es entre Rusia, Ucrania y la Organización de Seguridad Europea y de Seguridad y Cooperación. Y Minsk II ya ingresa Francia y Alemania. Y en esos acuerdos lo que se buscaba era que esa región de Ucrania se le respetara su autonomía. Era una situación parecida a la que tuvo Canadá con Quebec, donde justamente para evitar el secesionismo o que esas regiones se separaran de Ucrania, se le iba a reconocer una autonomía. Bueno, acá hay dos versiones. La versión rusa habla de incumplimiento, los ucranianos también, pero bueno, Angela Merkel hace poco, en una nota que dio en un periódico alemán, Die Zeit, reconoce que los acuerdos de Minsk le permitieron a Ucrania ganar tiempo, porque desde la mirada occidental era ganar tiempo para armarse, porque pensaban que Rusia iba a intervenir militarmente. Y desde Rusia se ve la declaración de Angela Merkel como un anticipo de que Ucrania se estaba preparando militarmente para ingresar a la OTAN y contener a Rusia. Bueno, esto es la situación, digamos, desde el punto de vista de las causas, de las distintas situaciones que se fueron generando, hasta que finalmente, después de la invitación de Putin a Trump a discutir esto, ya estaba asumiendo Biden. Los demócratas defienden libertades, pero históricamente han sido mucho más belicosos que los republicanos en la historia militar norteamericana. Y bueno, se genera toda esta situación donde finalmente Rusia decide intervenir militarmente. Y hoy hay una situación, yo no voy a hablar de la guerra con detalles porque llevaría toda una presentación, pero sí estamos en una situación que desde el punto de vista militar, Rusia la está ganando. Es una guerra muy difícil porque no es Rusia contra Ucrania, sino la OTAN permanentemente está enviando armamentos muy sofisticados. Últimamente ya misiles que alcanzan la profundidad de Rusia, es decir, misiles que van a 2.000, 3.000 kilómetros hacia adentro de Rusia. Y por otro lado, una operación muy inteligente de parte de Ucrania que ha sido el lanzamiento, la instalación, ¿no? A través de una operación de inteligencia muy importante en Rusia, de drones que atacaron bases aéreas rusas y dañaron, algunos dicen significativamente, los rusos relativizan esto, parte de lo que es la Fuerza Aeroespacial Rusa, en particular los bombarderos estratégicos Tupolev 95. Bien, Rusia hoy está parada en lo que considera un triunfo militar, porque además de Donetsk y Lugansk, que prácticamente hoy están en su totalidad ocupados por Rusia, también se incorporan las otras dos provincias de Gerson y Zaporilla, con lo cual logra una suerte de control de toda la frontera con Ucrania. Bien, algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo sigue esto desde el punto de vista diplomático? Bueno, hay que decir que a 2 meses de iniciada la intervención militar, por una gestión de Turquía del presidente Erdogan, se llega a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, donde el acuerdo justamente pasaba por el reconocimiento de la anexión de Crimea y de Lugansk y Donetsk. En ese momento no se hablaba de Zaporilla y de Gerson. Los ucranianos acordaron y cuando la delegación volvió a Kiev, hubo una presión importante, dicen fuentes autorizadas, gente que ha investigado el tema, que el Reino Unido se le plantó a Zelensky para justamente tirar abajo ese acuerdo, sosteniendo que militarmente era posible derrotar a Rusia. Bueno, esa siempre ha sido una vocación de Occidente. En su momento, la secretaria de Estado de Estados Unidos, en la década del 90, Madeleine Albright, decía que Rusia era demasiado grande. Siempre hubo una obsesión de Occidente de dividir a Rusia. Por ese motivo,
cuando hablamos de la ampliación de la OTAN, hay que decir que antes de la ampliación de la OTAN, que se produce fundamentalmente en 1997, hay un acuerdo verbal entre Reagan y Gorbachev, cuando Gorbachev se compromete a retirar las tropas del Pacto de Varsovia de Alemania del Este para facilitar la reunificación. En ese momento Reagan se compromete a no ampliar la OTAN. En este sentido, bueno, hay que decir que había una intención clara de la OTAN, pero también muchos países que habían estado dentro del Pacto de Varsovia querían estar en Occidente por distintas razones, por libertades, por cuestiones socioeconómicas, y ahí hay evidentemente una gran tensión. Lo cierto es que la OTAN siguió avanzando, y después también a principios de la década del 90, la OTAN atacó Yugoslavia porque era el otro modelo, digamos, a destruir, fomentó la desintegración de Yugoslavia, no solo bombardeó Belgrado, sino que el señor, creo que era Baker, que creo que era ministro de Economía o tenía una función muy importante, alentaba los créditos en la medida que los países se fueran independizando de Yugoslavia. De manera que siempre la OTAN jugó, y sobre todo el sector anglosajón, a dividir esas experiencias que de alguna manera tanto Yugoslavia como la Unión Soviética habían sido una contención al avance de Occidente hacia Eurasia. Bien, bueno, voy a ir cerrando esta presentación diciendo que hoy Rusia tiene una posición negociadora que es rechazada por Europa y por Ucrania, y que de parte de Donald Trump, él anunció en su campaña que esto lo iba a resolver en un día, después dijo 100 días. Bueno, es mucho más complejo este tema para resolverlo de lo que cree Trump. Y la postura rusa es muy clara, es reconocer la anexión, que internacionalmente se reconozca la anexión de Crimea, estas 4 regiones, que se levanten las sanciones comerciales, que se desbloqueen los casi 300, 400 mil millones de dólares que están bloqueados en los bancos occidentales y que no le permiten acceder a Rusia a esos fondos. Y lo que los rusos piden también es la desnazificación de Ucrania por la presencia de sectores que abrazan, como abrazaron en la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo este fenómeno se da en la parte este de Ucrania, que es más, mira más hacia Occidente, perdón, la parte oeste, la parte este de Ucrania mira más hacia Rusia. Estas son, en síntesis, esas negociaciones que está planteando Rusia y que veremos cómo se pueden resolver hacia adelante. Bueno, a modo de conclusión, decir que, por un lado, tenemos una situación de desorden internacional, donde la guerra de Ucrania es uno de los elementos que contribuye a esta situación en el mundo, y que evidentemente eso tiene que ver con... tiene que ver con, por un lado, como yo decía, el fracaso del derecho internacional público y de la diplomacia para resolver estos conflictos. En materia de derecho internacional público están en juego en esta guerra, como está pasando actualmente con el ataque de Israel a Irán. Están en juego dos conceptos. Uno es justamente lo que se denomina la secesión correctiva, y por otro lado la guerra preventiva, ¿no es cierto? Es decir, Occidente tiene un doble estándar. Cuando Rusia interviene militarmente en Ucrania, hay, digamos, hay una guerra preventiva. Cuando Israel ataca Irán, no se habla de una guerra preventiva y de una violación del derecho internacional público. Y lo mismo pasa con el principio secesionista. Cuando desde Occidente se alienta la secesión de Kosovo, separándola de Serbia, todo Occidente reconoce a Kosovo. Cuando Crimea o estas repúblicas del Donbass se separan de Rusia, bueno, se las condena. Entonces hay una situación de tensión donde evidentemente la geopolítica le está ganando al sistema de normas, al derecho internacional
y a la diplomacia, de manera que, así como existe en Naciones Unidas el Comité de Descolonización, yo creo que habrá que discutir en algún momento en la Asamblea General algún tipo de comité que actúe preventivamente para resolver no solo estos conflictos. Hoy, por ejemplo, hay situaciones en Bosnia y Herzegovina, hay una región que son serbios, que es la República Srpska, y en Croacia hay una región que es Serbia, que es Krajina. A ellos no se les reconoce estos derechos, y así uno podría recorrer el mundo, situaciones como la de Cachemira o la que se está viviendo en el Esequibo entre Venezuela y Guyana, de manera que se pueda actuar preventivamente para evitar este tipo de conflictos. Pero bueno, estamos hablando de un sistema de Naciones Unidas muy debilitado que difícilmente hoy esté en condiciones de anticiparse, prevenir y resolver, porque se está imponiendo la fuerza. Y finalmente decir que en esta situación de mucha tensión, de conflictos y de enfrentamientos y de guerras, se está disparando una carrera armamentista que es realmente preocupante. La Unión Europea, la señora Ursula von der Leyen, anunció un aumento de 800.000 millones de euros en armamento. Eso todos sabemos que va en detrimento de la seguridad social, de todo el sistema de pensiones y de la salud y de tantas políticas sociales en Europa. Estados Unidos está recuperando la carrera militar. Rusia acaba de anunciar una actualización de su tríada nuclear, que es el sistema de submarinos, el sistema de misiles y el sistema de bombarderos estratégicos. Incluso recientemente Rusia ha creado, porque también estas guerras están renovando la discusión sobre la doctrina militar, Rusia ha creado un cuerpo especial, como si fuera otra rama de las Fuerzas Armadas, para nuclear todo lo que es los drones, que están jugando un papel muy importante en la guerra, en ambas guerras que estamos viviendo en este momento, y que ya tuvieron una antesala y un ensayo importante en lo que fue el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Bueno, Europa está en un gran dilema. Europa se tiene que preguntar si quiere tener autonomía estratégica o va a seguir siendo, hacer un seguimiento de la política norteamericana. Creo que Europa necesita otro de Gaulle que plantee un equilibrio para que tengamos un mundo multipolar con contrapesos y podamos avanzar en algún sistema internacional de reglas a partir de la cooperación y del entendimiento y la búsqueda de la paz entre todos estos países del mundo, donde evidentemente las potencias nucleares y estas potencias de las que estamos hablando tienen un gran papel, y que seguramente y esperemos todos en algún momento podamos recuperar una situación que nos saque de estos momentos que se viven de escaladas nucleares, que junto con los conflictos con el cambio climático y con epidemias son de los mayores males que enfrentamos en el mundo, y que afectan no solo la paz, sino la seguridad y la salud de toda la población. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Omar. Muy interesante el repaso que has hecho. Sirve para que todos tengamos elementos en común de análisis de cómo ha sido el proceso y creo que en la última parte haces aportes interesantes para analizar el impacto que esto está teniendo internacionalmente y las dificultades, no solo para que se resuelva este conflicto por la vía diplomática, sino también las dificultades para el diseño de un nuevo esquema de seguridad internacional. Así que seguramente vamos a profundizar enseguida en las preguntas y en los comentarios. Ahora le vamos a dar paso a Marcelo Brignoni. Es largo el currículum de Marcelo, yo voy a destacar algunos elementos de su trayectoria. Su trayectoria está muy marcada por la militancia política, así que en eso destaco que ha tenido roles importantes en su provincia, en Santa Fe, ha sido legislador en 2 mandatos, legislador provincial en la provincia de Santa Fe, ha tenido participación en distintas instancias
como asesor legislativo en el Congreso Nacional, en el Senado especialmente. Actualmente se desempeña como asesor en la vicepresidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Además, ha tenido un vínculo muy importante con el Mercosur y particularmente con el Parlasur. Ahí ha cumplido distintos roles, el más relevante, quienes hemos pasado por el Parlasur, sabemos de la relevancia que tiene la Secretaría de Relaciones Internacionales. Marcelo fue secretario de Relaciones Internacionales del Parlasur. Ha cumplido funciones ejecutivas también en el Ministerio de Desarrollo Social. Así que bueno, tiene una trayectoria muy importante, siempre con vínculos con los temas internacionales y regionales. Y además es un agudo y a veces ácido, lo digo en el buen sentido, yo sé que a Marcelo le viene bien que le pongamos un poquito de pimienta, comentarista de política internacional en distintos medios, en distintos programas. Bueno, yo particularmente disfruto mucho sus intervenciones porque son agudas y muy críticas en general, lo cual aporta mucho al análisis. Yo quiero decirles que me lo he cruzado a Marcelo en distintas instancias, sobre todo en el Congreso en el Parlasur, y bueno, siempre han sido muy productivos los diálogos y valoro mucho su compañerismo y su amistad. Así que un gusto, Marcelo, contar con tu presencia aquí. Les comento antes de que arranque Marcelo, vamos a abrir, como hacemos siempre, el micrófono después. Si alguien por alguna razón quiere dejar su comentario, su pregunta en el chat, también pueden hacerlo, pero vamos a tratar de abrir el micrófono y vamos a tratar estamos bien con el tiempo, vamos a tratar de cumplir con lo que normalmente son 2 horas y cuarto de conversatorio, venimos con tiempo, venimos bien. Así que te escuchamos, Marcelo. Bueno, ante que todo, buenas noches para todos, buenas noches para todas. Bueno, habrán notado que Guillermo es un amigo y ha sobrevalorado todas mis condiciones. Bueno, para mí un gusto estar acá con ustedes, digamos. Guillermo es de esos tipos que no abundan lamentablemente de este lado del Río Bravo, donde además de sus condiciones de honorabilidad y capacidad, reúne condiciones de estudio y de interés en los temas que lamentablemente son poco habituales. Digamos, yo lo he conocido mucho como funcionario estatal, en su rol legislativo nacional, en su rol legislativo regional y sobre todo en su paso por el Ejecutivo, tanto en el área de defensa como en el área de relaciones internacionales. Y todo esto, además de ser una opinión mía, podría estar en condiciones de decir que me consta. Así que gracias, Guillermo, gracias a todos los compañeros y las compañeras que llevan adelante esa gran iniciativa del Foro de Política Exterior. Y bueno, yo voy a tratar de hacer algunos aportes donde probablemente ustedes no escuchen nada nuevo, pero digamos, básicamente para poder tirar algunas puntas de las cuales intentar avanzar un poco en este tema. Primero, una situación breve de contexto, muy bien lo decía Omar hace un rato. Es muy difícil si uno lo analiza en términos étnicos, en términos históricos y en términos geopolíticos, decir que Ucrania es una cosa distinta de Rusia. De hecho, Ucrania fue la fundadora del Estado ruso moderno, como bien decía él, en el siglo IX. La primera capital rusa no fue Moscú, fue Kiev. Y el primer gran plenario de los soviets en el año 18 se hizo en Kiev. Y durante muchos años los bolcheviques hicieron campaña internacional con un afiche que no sé si ustedes habrán visto, porque suele estar en la mayoría de las exposiciones, donde se promocionaba la revolución bolchevique de la entonces Unión Soviética sobre un afiche que tenía como fondo el mapa de Ucrania. Esto para un poco para citar en contexto que Ucrania, como bien decía Alexei al inicio de esto, fue casi una necesidad de uno de los regalos que tuvo que dar la Federación Rusa en el marco de la destrucción del Estado soviético allá por finales de los 80 y principios de los 90, donde, digamos, el entonces delegado del Departamento de Estado en Moscú, mal llamado presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, fue un poco el encargado de... Estoy con un cable porque estoy con problemas de energía en mi computadora. Fue un poco el encargado de poner esto blanco sobre negro.
A partir de eso suceden una serie de circunstancias que, digamos, terminan en lo que se conoce como la Operación Especial Rusa, iniciada ya por febrero, hace 3 años, y un poquito más, que en realidad tiene su origen en la serie de permanentes incumplimientos de los acuerdos que la entonces naciente Federación de Rusia llevaba adelante con Occidente y sobre todo con la OTAN. El primero tuvo que ver con la decisión de la disolución del Pacto de Varsovia, aquella alianza militar que en contraposición a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Rusia, entonces Unión Soviética, había planteado como su anillo de seguridad y defensa. A la disolución de esto vino el primer compromiso incumplido de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de Estados Unidos, que fue la decisión de prohibir la incorporación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de aquellos países que hubieran formado parte del Pacto de Varsovia. Hoy, con solo decir que tanto Polonia como Rumania, como muchos otros de los países que formaron parte del Pacto de Varsovia, forman parte de la OTAN, va de suyo que esto fue claramente no cumplido. Esta serie de connotaciones y de características de enfrentamiento se llevan adelante desde distintos lugares desde hace mucho tiempo, con algunas cosas que son inclusive simbólicas, pero que un poco marcan esta crisis. Una de las cuales centrales es la liberación de los icónicos campos de concentración judíos en Polonia, llevada adelante por el Ejército Rojo, cuyo aniversario, hace ya varios años, se lleva adelante la conmemoración sin la participación de nadie del Ejército Rojo ni de la Federación de Rusia. O sea, hay un proceso que tiene que ver con esta situación de Ucrania y, como bien decía Omar, con este doble estándar de la Unión Europea, en un proyecto un poco que también tiene que ver con esta idea de negación histórica y de construcción de algo que es intrínseco a la política, que es la construcción de un relato que justifique determinado sistema de toma de decisiones. No hay un sistema de toma de decisiones sin algún mecanismo que pretenda legitimarlo, y claramente, digamos, el mecanismo que pretende legitimar esto es la maldad de la Federación Rusia, la maldad llevada adelante contra los países occidentales, y así como Hollywood se dedicó durante décadas a tratar de hacernos creer que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los muchachos que desembarcaron en Normandía, bueno, un poco lo que se está tratando de hacer todo este tiempo, en una cosa sin antecedentes, digamos, porque la idea de que Rusia no pudiera participar de ninguna competencia deportiva internacional, que no pudiera participar de ningún encuentro cultural internacional, que fueran censurados sus artistas, que fueran censurados sus intelectuales y que fueran censurados sus deportivos, sus deportistas a lo largo del mundo, no se veía desde hacía mucho, mucho, mucho tiempo. Y en realidad esto también ha significado, más que significado, ha puesto de relevancia lo que ya es un secreto a voces, que es la absoluta dificultad, por no decir la imposibilidad, de Estados Unidos y de sus aliados del Grupo de los Siete y de la OTAN, de mantener un sistema de política internacional que ha estallado eh, de manera cuasi inexorable. Perdón que estoy haciendo esto, pero me estoy quedando sin batería. Entonces no quiero interrumpir, con lo cual en un instante seguiré o intentaré seguir con normalidad esta situación. Espero me tengan la paciencia que no sé si merezco, pero que en este caso es necesaria. Ahora sí. Bueno, como decíamos recién, digamos, esta situación que se ha venido dando en este tiempo ha tenido tal vez en estos últimos tiempos dos hechos que yo marco absolutamente de modo relevante y que un poco tienen que ver con el contexto que le da origen a esta convocatoria que han decidido los compañeros del foro, que es esta idea de cómo afecta esta situación de Ucrania a la seguridad internacional. Y cómo la situación de Ucrania también tiene como correlatos nuevos episodios de dificultades en términos de la seguridad internacional, que estamos viendo en estos días. Tal vez el de Israel e Irán sea el más notorio, pero no el único. El de Pakistán e India, como muy bien señalaba Omar hace un rato, y muchos otros, recorren esta perspectiva en una situación que está bastante planteada en cualquier análisis de teoría internacional, que es el poder unificado disciplina y organiza, la disputa de poder desintegra y desorganiza, digamos, es casi como lo mismo que se da en cualquier escenario político, digamos, la cercanía de un control de poder unifica cualquier estrategia y la dificultad en tener una estrategia de poder
funciona como una fuerza centrípeta digamos, desarrollando todas esas situaciones. ¿Por qué planteo esto? Básicamente porque, bueno, en esta situación de Ucrania y la Federación Rusa, hay cosas que si querés son anecdóticas, pero la Unión Soviética fue algo que funcionó mucho más allá de la Federación Rusa, porque inclusive tres de quienes han sido tal vez los máximos líderes después de Lenin de la Unión Soviética, ninguno era ruso. Stalin era georgiano, Nikita Khrushchev era ucraniano y Leonid Brezhnev era ucraniano. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta idea de asociar la Unión Soviética con Rusia es una idea un tanto primaria y que inclusive si bien es cierto que la estrategia de construcción de discurso político de Vladimir Putin ha sido esta idea de que la Federación Rusa es la heredera de todas las Rusias, la Unión Soviética tuvo una situación de mayor complejidad a esto que nosotros observamos, y en esta mayor complejidad, esa complejidad generó dos fenómenos que dieron estabilidad y que provocaron una situación de paz sagrada después de la Segunda Guerra Mundial a partir de lo que fue la Conferencia de Yalta, que fue la similitud de características de potencia militar geoestratégica entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Eso provocó niveles de estabilidad que inclusive permitió digamos, el inicio de estrategias que hoy serían poco probables, a pesar de que yo he sido adherente y fanático de una de ellas, que fueron la famosa estrategia del tercer mundo, la tercera posición, aquellas viejas ideas de Sukarno, de Nasser, de Perón y de otros líderes de mundos emergentes, que decían no es necesario estar alineado ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos y se pueden generar estrategias alternativas a esa situación. En este nuevo mundo, que yo creo que termina definitivamente de abandonar la idea de la era unipolar que Estados Unidos había considerado permanente después de la caída del mundo soviético, con solo uno ver los mapas militares y los mapas comerciales que se pueden encontrar en internet en cualquier lugar, uno ve que hoy más de 70 países tienen como primer socio comercial en el mundo a la República Popular China y no a ningún país occidental. Y hoy ve que el avance de la tecnología militar de la Federación Rusa está inclusive reconocido por Estados Unidos muy encima del de cualquier otro país. ¿Por qué hago esta similitud entre comercial y militar? Porque de lo que yo considero y de lo que bueno, intentaron enseñarme en la universidad, que eran las tres grandes ideas de la hegemonía global, que eran la hegemonía comercial, la hegemonía militar y la hegemonía financiera, Estados Unidos solamente resiste como puede la permanencia de su característica de hegemonía financiera, en tanto el dólar sigue siendo la principal moneda de comercio mundial. Pero su participación en el comercio mundial, en términos de hegemonía, la ha perdido ante la República Popular China, y su participación en términos de hegemonía militar, en términos de desarrollo tecnológico de la industria militar, la ha perdido en relación a la Unión Soviética. Y tal vez esto también sea además, y está muy vinculado con esto que tiene que ver con la seguridad internacional, un problema de modelo de gestión. Estados Unidos es el único de los países importantes del mundo, incluido Reino Unido, incluida la República de Francia y demás, que tiene el desarrollo de su industria militar en manos de contratistas privados. Esto es, en la medida de que quienes venden misiles necesitan vender misiles, necesitan guerras donde poner los misiles, necesitan territorios donde desplegar los drones y así sucesivamente. Con lo cual, Estados Unidos ha perdido el control de su política exterior de defensa a manos de los contratistas militares. Este tal vez sea uno de los principales problemas que tiene hoy Estados Unidos y que más afecta la seguridad internacional, que la industria de armas hoy tiene un poder en relación al Estado norteamericano que no ha tenido en el pasado. Y por otro lado hay otra situación que me parece que es concordante con esta, que tiene que ver con que Estados Unidos por primera vez tiene una crisis absoluta en términos de política interna. Esa crisis absoluta en términos de política interna se vio bastante materializada esta semana, donde el propio Trump cambia sus posiciones políticas y su discurso sobre el conflicto entre Irán e Israel cada 2 horas, según lo que sucede, más allá de su voluntad, como dicen varios cronistas. Y esto me parece que tiene también como contrapartida algo que sucedió en estos días, que pasó bastante desapercibido por nuestras latitudes. Nuestras latitudes son muy propensas a informarse únicamente con los clarines del mundo occidental. Este, pero hubo dos cosas que para mí son sumamente importantes. La primera de esas sobre fines de mayo, que se desarrolló en la Federación Rusa, que fue la Conferencia Internacional de Seguridad Global. En esa Conferencia Internacional de Seguridad Global participaron ministros de Seguridad y de Defensa de más o menos 130 países.
y se llegaron a una serie de conclusiones sobre el tema de seguridad global en términos satelitales, sobre el término de seguridad global en términos informáticos y sobre seguridad global en una cosa muy relevante que es la seguridad global en términos financieros transaccionales. En este marco de la seguridad global en términos financieros transaccionales se produjo un agregado a esta reunión de seguridad internacional que se desarrolló en Moscú, que fue el 5 de julio último, el 5 de junio último, que se llevó adelante en China la primera reunión de la Asociación Interbancaria de Clearing Global de la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Qué significa esto? Que ya hay toda una estrategia que tiende no solo a reemplazar al dólar como moneda comercial, sino a reemplazar el sistema tecnológico con el que el dólar hegemoniza las operaciones transaccionales internacionales, que es el sistema bancario SWIFT. Una de las cosas que se planteó en la Conferencia Internacional de Moscú fue que existiera un mecanismo internacional de seguridad bancaria ajeno al SWIFT y ajeno al control de Estados Unidos y las empresas occidentales. Con lo cual, en la práctica, lo que estamos viendo, más allá de esta idea del mundo multipolar, es un regreso de la Guerra Fría en el modelo del siglo XXI. Yo, digamos, más allá de que a mí me parece maravilloso la idea del mundo multipolar y todo lo demás, en términos fácticos, lo que yo percibo hoy es una consolidación de dos grandes bloques, uno en deterioro permanente y en declive permanente, el bloque de Estados Unidos, la OTAN y el Grupo de los Siete, y otro bloque que por un lado tiene la Organización de Cooperación de Shanghái como una estrategia geopolítico de seguridad y militar, y los BRICS como una estrategia de ocupación de estrategias comerciales en el mundo. Fuera de este mundo bipolar de los BRICS, Organización de Cooperación de Shanghái, y Estados Unidos, OTAN, Grupo de los Siete, y sin que yo ofenda a nadie, como diría un viejo teórico amigo mío, queda la hojarasca. Entonces esto también obliga a que nosotros como argentinos reflexionemos sobre cuál es en realidad este nuevo mundo que se viene. Y junto con este nuevo mundo que se viene hay otra cosa que queda absolutamente palmariamente demostrada, que es el agotamiento, en mi opinión final, del sistema multipolar que emergió después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, porque digamos, el sistema multipolar que emergió después de la Segunda Guerra Mundial, cuyas tres máximas organizaciones fueron el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Naciones Unidas, en los hechos fueron prostituidos por Estados Unidos y transformados en apéndice de su propia política de defensa y su política exterior internacional. Con lo cual hoy Naciones Unidas es un lugar donde la gente va en septiembre a comprar carteras a Nueva York y hacer algún discurso en la Asamblea Nacional. Y el único organismo que todavía tiene algún nivel de participación global y algún nivel de control mutuo entre los países que lo integran es el Consejo de Seguridad, que en realidad lo único que puede hacer a esta altura es invalidarse entre sí. No puede hacer ninguna otra cosa. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no toma ninguna decisión relevante sobre nada hace por lo menos una década. Y en esta debacle del mundo multipolar surgido en la Segunda Guerra Mundial, que también incluye al Fondo Monetario Internacional, digamos, la principal crisis del Fondo Monetario Internacional es que la crisis de deterioro de la hegemonía del dólar pone en serias dificultades a la supervivencia como tal del Fondo Monetario Internacional. Y en realidad la otra cuestión vinculada a esta situación me parece que está también planteada en los hechos de que a la debacle de Estados Unidos le sigue, como si estuviéramos tumbando un castillo de Maipe, como la carta siguiente que cae al piso, la Unión Europea. La Unión Europea atraviesa una crisis, a mi criterio, terminal, básicamente por diferentes razones, pero centralmente por dos. Por su absoluta carencia de materias primas para el desarrollo de su industria, para la provisión de su energía y para el desarrollo de sus estrategias, y por la crisis demográfica que tiene que ver con que sus migrantes multiplican por 4 la cantidad de hijos que los nativos originarios de Europa quieren aportar a sus familias. Si uno hace esto en una elevación temporal 20 años vista, como ya sucede en Francia se supone que en 20 años el 80% de la población va a ser de religión musulmana, una cosa que es absolutamente impensable y que inclusive pone blanco sobre negro la complejidad de determinadas consignas humanistas valiosas, eh, pero que en realidad hoy no dan cuenta de temas principales. Francia tiene que transformarse en un estado de mayoría musulmana, admitiendo esta diversidad religiosa, tiene que conservar sus valores nacionalistas fundacionales de la revolución de Danton y Robespierre. Pregunta, esta situación se está dando en toda Europa.
Este problema, casualmente, por diferentes razones y sobre todo por un modelo político que restringe determinados debates, este nuevo modelo de seguridad internacional y este nuevo mundo ponen como nunca en tensión la discusión entre libertad y justicia social. La total libertad garantiza justicia social. La total justicia social garantiza libertad. Aquella vieja pregunta que se hacían los socialdemócratas suecos y que se hacía los viejos herederos de Marx en la Inglaterra de finales del siglo XIX, hoy es más vigente que nunca porque daría la impresión que hoy eso está muy difícil de resolver. O sea, los principales países que hoy tienen una estrategia de mejoramiento de la condición de pobreza, de inclusión social y de desarrollo de sus capacidades de felicidad, por llamarlo de alguna manera, de sus poblaciones, están muy cuestionados en el uso de sus libertades, digamos. O sea, la República Popular China tiene un montón de virtudes, entre las cuales no está ni las paritarias ni los sindicatos. Y la Federación Rusa tiene una enorme cantidad de virtudes, entre las cuales es por lo menos dudoso la multiplicidad de fuerzas políticas en condiciones electorales similares. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy no hay ningún modelo político ideológico que pueda plantearse como hegemónico en relación a otros, en términos de sus valores, de sus posibilidades, y esto genera una segunda inestabilidad que es, al no existir un modelo universal que, entre comillas, dé solución a los problemas, cada uno hace su estrategia como puede, y en el marco de que cada uno hace su estrategia como puede, como bien decía Omar, esto lo único que genera en términos de internacionales es inestabilidad. Eh, entonces, digamos, en este marco y en esta situación, lo que me parece es que Argentina tiene muy bien que pensar cuál es su lugar en el mundo. Creo que como nunca sucedió anteriormente, hoy Argentina en muchísimos aspectos es prescindible. Si bien es cierto que integra el G20, si bien es cierto que tiene industria automotriz, si bien es cierto que tiene tecnología nuclear, si bien es cierto que tiene todas esas cosas que hacen que integre el grupo de los 20, también es cierto que su población votó un presidente que no está en condiciones psicológicas admisibles por ningún tribunal internacional. Entonces, damos la combinación de esos factores hace que resulte complejo la admisibilidad de Argentina en la participación de determinados debates. Y después, por otro lado, porque en realidad, digamos, lo de Ucrania también está planteando la significación de un límite, yo creo que es el límite principal en términos fácticos, a esta idea del desarrollo ilimitado del mundo unipolar. O sea, caído el mundo soviético, Estados Unidos hizo lo que se le dio la gana, avanzó a donde se le dio la gana, incluyó en la OTAN al que se le dio la gana, hizo los golpes de Estado que se le dio la gana, generó las situaciones que se le dio la gana, armó el modelo de gobierno del Poder Judicial que nosotros vemos en estos días con total claridad, no solo en Argentina, sino en toda la región. Pero bueno, llegó un momento donde dijo, bueno, y ahora vamos a ver cómo desmembramos Rusia y la transformamos en 7 países, el viejo proyecto delirante de la peor secretaria de Estado que tuvo Estados Unidos en los últimos 50 años, que es la señora Hillary Clinton, y bueno, chocó contra una pared. Hasta ahí llegó. Y la reacción de la Federación Rusa en ese sentido me parece que ha tenido un efecto pedagógico que se empieza a ver en otros lugares. Se empieza a ver en África sobre todo, se ve en menor medida en América Latina, pero esta idea de el abordaje indiscriminado de Estados Unidos en defensa de sus intereses también está muy cuestionado. Sobre todo porque me parece que lo que por lo menos uno vio durante muchos años, por lo menos en mi opinión, que son estas 4 grandes teorías de las relaciones internacionales, digamos, esta idea del derecho internacional arreglado a valores comunes, que es una cosa que está muy de moda en el discurso hoy de Estados Unidos y el Grupo de los 7, que como bien decía Omar, es una cosa absolutamente unilateral, que no tiene nada que ver con la realidad, el doble estándar que manejan en sus apreciaciones. La idea del realismo internacional, esta idea del realismo internacional, que tal vez los máximos exponentes haya sido Henry Kissinger y Brzezinski, uno republicano, otro demócrata, 2 grandes pensadores de las relaciones internacionales en defensa de los intereses de su país. Yo en esto tengo una mirada que digamos, a veces discrepa con algunos otros compañeros y compañeras. Yo no creo que los norteamericanos tengan ningún otro compromiso que defender los intereses de su país. Que los norteamericanos hagan barbaridades en Argentina es un problema de los argentinos y no de los norteamericanos, digamos, porque esas barbaridades que hacen en Argentina, en Rusia no las pueden hacer, en China tampoco.
Entonces, me parece que nosotros también debemos, en términos de política internacional, construir un discurso que nos permita salir de lo que yo considero la victimización innecesaria. Esta idea de que Argentina sufre un karma mundial porque si Argentina no fuera sometida por las potencias del mundo, estaría sentada en la mesa con Rusia, con China y con Estados Unidos discutiendo cómo es el mundo global y que bueno, hay una conspiración de la que participa Rusia, China, el norteamericano, el Fondo Monetario y los marcianos para que eso no suceda. No me parece que eso sea, y me parece que ese pensamiento nos ha producido daño porque ha permitido un mecanismo de justificación de nuestros propios fracasos. Y en esas escuelas internacionales sí creo que también, más allá de sus opiniones ideológicas, políticas, que en muchos aspectos yo no comparto, sí creo que hay muchos aportes argentinos. Tal vez los dos más notables sean lo que se conoce como la Escuela del Realismo Periférico, gran desarrollo teórico de Carlos Escudé, del que se basó la política exterior de Guido Di Tella, cuestionable, pero política al fin, a diferencia de esto que vemos ahora, que no sabemos qué es, la vieja teoría de la insubordinación fundante de los países de Marcelo Gullo, que en realidad es lo que determinó esa insubordinación fundante inicial, el desarrollo de esos países. Todos los países que crecieron en el mundo, todos los países que desarrollaron su soberanía en el mundo, son aquellos que no admitieron el orden establecido de la época. Eh, Hay mucho que ver en esas dos teorías en relación a las posibilidades que tiene Argentina desde este realismo periférico de las cosas que puede hacer y las que no, y también en la necesidad de recuperar esa insubordinación fundante que tuvo como máximo baluarte al primer peronismo de la década del 40 y 50 para llevar adelante esta situación. Y por último, me parece que hay una cosa claramente para ver, que tiene que ver con lo que yo considero la necesidad de refundación de un sistema internacional nuevo, en términos de las organizaciones internacionales, que yo creo que están agotadas en su conjunto, porque en realidad además también los otros países que no son Estados Unidos le descubrieron la quinta pata a la mesa, digamos. Estados Unidos tuvo una buena creación en términos de su hegemonía después de la Segunda Guerra Mundial. No se sabe muy bien quién la creó, pero bueno, hay distintas atribuciones, pero que se conoce vulgarmente como el soft power, que básicamente tuvo que ver con la idea de que Estados Unidos construyera una organización, que es la USAID, que destinara millones y millones y millones de dólares a capturar dirigentes políticos, periodistas, analistas y académicos en distintos lugares del mundo que reprodujeran en sus países un discurso funcional a los intereses de Estados Unidos. La contraprestación a esto, en una cosa inclusive más desarrollada, porque incluyó no solo lo que tenía que ver con las discusiones de la sociedad civil y la política, sino con las discusiones del poder de defensa y del poder militar, fue la gran teoría que generó Valery Gerasimov, brillante general ruso, actual jefe del ejército ruso, que construyó el concepto de guerra híbrida. Ucrania es la primera guerra híbrida a la que yo por lo menos creo que asistimos. Claramente no va a ser la última, y me parece que en esta idea de este mundo complejo en el que estamos, en el que Argentina tiene un rol secundario, lo menos que podríamos hacer es lo que estamos haciendo, que es tomar partido a ciegas en un tablero en el que no sabemos ni dónde están las piezas, para someternos a un mecanismo de vulnerabilidad internacional absoluto. Hay una cosa en esto que por lo menos uno tuvo posibilidad de averiguar, un poco algo más también planteado sobre el principio. Bueno, el 4 de junio fue la última reunión que hubo formalmente entre ucranianos y rusos para encontrar un mecanismo de salida. Putin acaba de declarar ayer que después del 20 de junio seguirán esas conversaciones en Estambul. Pero bueno, Argentina tuvo una participación en esto. Poca gente, digamos, se acuerda, pero cuando asumió Milei, vino a la Argentina Víctor Orbán. Muchos creyeron que, pues, bueno, Víctor Orbán forma parte de una internacional de ultraderecha, en el cual está, bueno, Milei y toda la gente mala del universo. Pero en ese caso, Víctor Orbán vino porque Hungría ejercía la presidencia de la Unión Europea en ese momento. Y yo no sé si ustedes se acuerdan la escenografía, pero Víctor Orbán se sentó exactamente al lado de Zelensky, que estaba en la asunción de Milei. La gente dice, como Omar sabe y cualquiera que se dedique a la política internacional, que no hay nada más desmentido que más confirmado que desmentido oficial, que le vino a traer un mensaje de la Federación Rusa en relación a que admitir determinadas condiciones de negociación para la rendición de Ucrania que estaban planteadas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que después de ese viaje, Zelensky no volvió a Ucrania, fue directamente a Estados Unidos a consultar sobre esa propuesta que le había llegado estando en Buenos Aires. Obviamente esa propuesta fue desestimada
Esa desestimación fue confirmada después, como bien decía Omar, por el Reino Unido y quedó todo en foja cero. Pero para lo que sirvió todo ese movimiento también es para detectar cuáles eran las situaciones de operación en el Estado profundo norteamericano. Después de aquella situación, Víctor Organ, no sé si ustedes acuerdan, en medio de la campaña de Estados Unidos va a verlo a Trump a su finca de Florida. En esa finca de Florida dicen que se habría acordado el mecanismo de la cumbre para dar por terminada la guerra de Ucrania, con un mensaje de Orban como presidente de la Unión Europea, pero también como vocero calificado y amigo de Vladimir Putin. Yo no sé también si ustedes se acuerdan que 2 días después de esa reunión de Orban con Trump en Florida, en el primer acto público que hace Trump es donde intentan matarlo. Eh, ¿Por qué hago esto que es casi anecdotario? Porque también para mí pinta el grado de crisis interna que tiene la política norteamericana, que necesita mantener un estado de guerra permanente, indiscriminada e indeterminada, para poder mantener lo que hoy le da financiamiento a todo su sistema político, que es la industria de armas y todo el sistema de inteligencia, parainteligencia y contratista mercenario, que soy, en mi opinión, los que sostienen la política interna de Estados Unidos. Yo creo que Trump está al borde del colapso, y que además de sostener la política interna de Estados Unidos son el principal peligro para la seguridad internacional y sobre todo para lo que tenga que ver con un mundo más o menos razonable, en el cual haya determinados procesos de paz acordados y determinados niveles de convivencia mínima entre los países, que hoy creo que lamentablemente está bastante lejos de serlo. Nuevamente gracias y perdón si me extendí más de lo previsto. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muy interesante. Creo que muy complementario las dos exposiciones. Eh, Nos han dado distintos puntos de vista y analizado desde distintas ópticas el proceso que se viene dando y nos da la posibilidad de ahora sí charlar un poco sobre esto. Vamos a ir repasando, ahí creo, he visto alguna pregunta ahora que entró, pero no sé si alguien quiere arrancar. Yo tengo varias cosas para comentar, pero arrancamos con ustedes. Ahí ha pedido la palabra Domingo Higina y permitime, Domingo, antes de darte la palabra, vi también que había una inquietud acá planteada por Gaby Chabaza. ¿Alguna vez podremos centrar el análisis en el sufrimiento de los pueblos y no en los intereses geopolíticos? Una pregunta. Y después un comentario. América Latina debería levantar una voz distinta, una nueva forma de convivir a nivel mundial sin hegemonías ni colonialismos. Bueno, vamos con Domingo. Por favor, habilita Hola, el... Ahí está, ¿qué tal? perfecto. Buenas noches. Desde Villa Gardino, Córdoba, muerto de frío porque se me rompió la estufa. Así que saludos a todas y a todos. Excelente charlas, ¿no? La de los compañeros, Marcelo y Omar. La pregunta va para los dos, tal vez Marcelo sea más pertinente para vos, y lo hago desde la total ignorancia y de un tipo que lee en los portales, de radios, bueno, etc. A mí lo que he notado sobre el conflicto de Ucrania y la Federación Rusa es, como señalaste vos, una actividad especialmente notable, no en otros conflictos, pero en este es como notable, del Reino Unido. Como si tuviese una política propia, unos movimientos que, si bien se asocian a Estados Unidos, protegen sus propios intereses. Y he escuchado a varios sostener que estas posiciones más duras, ¿no? En torno a la absurda resistencia ucraniana, absurda porque va camino a ser el Paraguay de López, digamos, ¿no? Una muerte innecesaria. Y noto que tanto con, ay, se me fue el nombre del antiguo primer ministro, después vino Sunak y ahora Starmer, el primero que era todo un personaje al estilo Trump, ya me olvidé el nombre, parecieron tomar ellos posiciones más duras, Boris Johnson. independientes obviamente. Boris ¿Cómo? Johnson, Boris Boris Johnson. Johnson. Posiciones independientes respecto a la Unión Europea, obviamente, pero también como desmarcándose algo de Estados Unidos y exigiendo juegos más profundos. Los primeros contratos sobre tierras raras,
ciertos derechos sobre exportaciones ucranianas. Bueno, hay algo de eso, digo también porque me interesa de qué manera nosotros nos enfrentamos a nuestro principal problema exterior, que es el Reino Unido, ¿no? ¿Hay algún movimiento autónomo, hay un renacer británico en este sentido? Bueno, yo te puedo responder, Domingo, eh, desde la perspectiva que nosotros analizamos en el conflicto de Malvinas. El Reino Unido se retiró de la Unión Europea, pero no se retiró de la OTAN y estableció una doctrina propia que se llama Global Britain, o sea, el Reino Unido en el mundo. Así que lejos de, digamos, de replegarse, creo que tiene una política propia que coordina con Estados Unidos, pero que, digamos, asume en distintas zonas del planeta políticas propias. Hace poco Guillermo subió un mapa de la nueva iniciativa de defensa estratégica, y si uno ve ese mapa mundi con todos los puntos que vinculan bases militares, centros de entrenamiento, oficinas, países aliados, uno ve la vocación nuevamente de recuperar de alguna manera un imperio. En el caso de Malvinas, ellos tienen en el libro blanco de defensa una ruta de desplazamiento de hasta 50.000 tropas que parte de Londres. Bueno, las Islas Azores están dentro de la OTAN, Gibraltar, Isla Ascensión, Santa Elena, Tristán de Acuña, Malvinas, Georgia Sandwich y territorio antártico británico. Así que yo coincido con tu planteo. Están instigando conflictos, por ejemplo, en Albania, justamente para acompañando la idea de la Gran Albania con Kosovo para enfrentar, digamos, al pueblo eslavo de Serbia, siempre tratando de incidir. Ahí Francia, por ejemplo, es aliado de Grecia y el Reino Unido juega con Turquía. Y bueno, en Malvinas llevaron fuerzas kosovares, ¿no? Si uno se pregunta por qué llevan fuerzas policiales de Kosovo a las Islas Malvinas. Y así podríamos mencionar muchísimas situaciones, pero seguramente Marcelo va a hacer un análisis más global en este sentido. No, no, yo comparto todo lo que acaba de decir Omar. Sí me parece que hay dos cosas que a mí me parecen relevantes. Yo tenía un viejo profesor que decía, uno para poder odiar a los ingleses tiene que admirarlos antes para poder desenmascararlos. Este, y en realidad Inglaterra, Reino Unido ha tenido una política bastante astuta. Fue la primera potencia después de la Segunda Guerra Mundial que se dio cuenta que la Segunda Guerra Mundial había terminado con su rol anterior, que ya no era el hegemón del mundo, que debía subordinarse a Estados Unidos, transformarse en un aliado principal y desde esta condición de aliado principal exigir el respeto a lo que muy bien planteó Omar, el Global Britain, la política internacional. Inglaterra, que de todas maneras, que además viene de una estrategia vieja, que es una teoría que, bueno, Omar lo mencionó hace un rato también, de un señor escocés bastante notable que se llamó Harold Mackinder, que fue el que planteó una cosa muy interesante que él solía decir, como en Reino Unido son solamente unas islas llenas de musgo, el único poder que nosotros podemos disputar es el que está en el mar. De ahí surgió el concepto de Ceylon, el poder del mar, en el que están basadas todas las estrategias de Reino Unido, en el que inclusive fue en buena medida copiado por Brasil. Brasil es el único de nuestros países de la región cuyas fuerzas armadas están fundadas sobre la marina y no sobre fuerzas terrestres. Obviamente lo más importante que tiene el Reino Unido es su marina. Y en realidad lo que me parece cambia un poco ese escenario donde yo coincido con lo que vos detectaste, Domingo, de que tiene una política propia en muchos aspectos, es que en el momento de debilidad estructural de Estados Unidos, Inglaterra hace una muy buena jugada, que no la hace Keir Starmer, que se hace anteriormente, que es en la fundación del AUKUS. Digamos, el AUKUS es la Asociación Militar Estratégica entre Australia, el Commonwealth, el Reino Unido y Estados Unidos.
Paradojalmente hay un proceso transicional que ya se está desarrollando en las Islas Malvinas, con la idea de que esa base sea una base asociada de la OTAN, pero deje de ser una base de la OTAN y pasa a ser una base del AUKUS. Yo no sé si ustedes se acuerdan, un proyecto bastante desopilante de nuestro gobierno anterior, de Alberto Fernández, que era esta idea de que se iba a producir hidrógeno verde para mini submarinos en una mega empresa que se iba a hacer, creo que, no sé si en Chubut o en Río Negro. Bueno, esos mini submarinos que funcionan a hidrógeno son una creación científica australiana y en realidad estaban pensados en su inicio como submarinos de patrullaje del Atlántico Sur en la zona de exclusión, como parte de los acuerdos del AUKUS. Con lo cual, ante tu pregunta, la respuesta es sí. El Reino Unido tiene una política exterior militar autónoma que en buena medida coordina con Estados Unidos, pero que tanto Estados Unidos, en lo que tiene que ver con Trump, con su desprecio de la Unión Europea, como la propia situación del gobierno del Reino Unido y del Foreign Office, la idea de reemplazar paulatinamente los alcances militares de la OTAN por los alcances militares del AUKUS es algo que está absolutamente explícito, a tal punto que el que principal que dinamitó la operación de compra de submarinos franceses por parte de Australia, que es lo que da origen al AUKUS, fueron los ingleses, no para venderle submarinos ingleses, sino para convencer a los norteamericanos que armaran el AUKUS y que tuvieran una estrategia militar ajena y autónoma de la propia OTAN existente hasta ese entonces. Bueno, gracias Marcelo y Omar. Ahí pide la palabra Jorge Poblete, y vamos a seguir leyendo algunos comentarios que han hecho. Sí, Jorge. No, Marcelo, ya que tocaste el tema de los AUKUS, vos sabés que está en revisión por parte de Estados Unidos de Trump, la continuidad, digamos, de esta alianza defensiva con Gran Bretaña y Australia. Eh, También hay que mencionar que el AUKUS es producto de la gestión de Biden, cosa que está amenazada, digamos, por la American First, digamos, de Trump. Entonces quería preguntarte si vos ves allí un riesgo de continuidad de eso, porque la verdad que Gran Bretaña parece ser la más interesada, digamos, ¿no? En el sostenimiento. Y de hecho las desmentidas que han circulado respecto a la continuidad de esto lo ha llevado adelante Inglaterra. Entonces te consulto vos si es ¿qué posibilidades existen? Sobre todo porque, como vos decís, tiene una implicancia en nuestro Atlántico Sur muy importante, entonces Sí, estoy en... Jorge, coincido absolutamente con tu análisis. Creo que la existencia del AUKUS es un maravilloso triunfo de la diplomacia de guerra inglesa, que se lo fumaron con papa frita a los norteamericanos a cambio de convencer a los australianos que le compren 4 submarinos. Este, yo coincido con vos en que no es una política explícita que Trump quiera llevar adelante, pero es la manera más fácil que tiene Trump de seguir en su desprecio a la Unión Europea y de quitarle financiamiento a la OTAN. Con lo cual, no porque sea algo que particularmente le agrade a Trump, sino porque le permite tener una estrategia donde los países de la Unión Europea no lo puedan extorsionar en términos militares, creo que la va a seguir manteniendo por eso. Y creo que además la influencia de Gran Bretaña en el AUKUS va a ser cada vez mayor, ahora está entrando Nueva Zelanda, están hablando profusamente con Sudáfrica para intentar que Sudáfrica entre al AUKUS. Sudáfrica está ahí en una disyuntiva porque en su consulta inter-BRICS a los chinos le dijeron de ninguna manera, porque el AUKUS tiene como tema central el control del mar de China y del Atlántico Sur. El Sí, objetivo de sí, su además, presencia. digo, los aliados de Sudáfrica son claramente hoy China y Rusia, así que... Exactamente. Pero bueno, sí sé que existen conversaciones donde Gran Bretaña, con una cantidad de situaciones, intenta seducir a Sudáfrica de que mantenga su pertenencia a los BRICS, pero que además de mantener su pertenencia a los BRICS, como Sudáfrica no forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, que sería una especie de brazo militar de los BRICS asiáticos, que pueda participar de los BRICS por un lado, pero a su vez de el AUKUS por el otro, básicamente como estrategia de abastecimiento y como punto focal de cabeza de playa, digamos. Yo, antes de leer algunos comentarios e inquietudes que plantean, que están muy interesantes, quería detenerme un poquito en esto del Reino Unido
porque me parece que es clave. Yo creo, no clave desde la situación, desde la posición argentina o la posición que tenemos nosotros por el tema de Malvinas, sino en otro aspecto quiero plantear. Se mencionó que Reino Unido ha presentado recientemente, el gobierno británico, su revisión estratégica de defensa. Allí, más allá de las implicancias para Malvinas, para el Atlántico Sur y la Antártida, creo que es muy importante tener en cuenta cuál es el análisis que los británicos están haciendo de la situación de la seguridad internacional en este momento, porque es muy representativa de una posición que, en mi opinión, aleja cualquier chance, cualquier oportunidad de plantear un sistema de seguridad internacional en función de que cesen los conflictos y no que se incrementen. En esa revisión hay una referencia muy específica a cuáles son las amenazas que visualiza Gran Bretaña. Y allí pone en primerísimo nivel, Rusia. Y lo fundamenta en la situación de Ucrania, una situación en la que en el análisis que hace el documento no hay ningún atisbo de visión crítica respecto de las causas que llevaron a la guerra en Ucrania, la operación militar rusa y el papel que está jugando la OTAN, especialmente Gran Bretaña, que se ha dedicado a minar cualquier posibilidad de un acuerdo y siguen haciéndolo. Y además el juego de la Unión Europea, sin Gran Bretaña, pero no tanto, digamos, ¿no? Porque ya se están restableciendo los vínculos entre la Unión Europea y Gran Bretaña en el mar de información que hay en estos días, con toda la nebulosa también que nos genera la situación nacional, no se ha tomado muy en cuenta que acaban de celebrar un acuerdo económico-comercial entre Gran Bretaña y la Unión Europea, y que España y Gran Bretaña acaban de acordar cosas respecto de Gibraltar que han pasado muy desapercibidas en el debate argentino y que le deberíamos prestar más atención. Yo recomiendo, hay una nota, sigo recomendando las notas de Luciano Ancelini porque son muy buenas, una nota en el cohete a la luna del domingo pasado, donde hace un desarrollo muy interesante de esto, y les recomiendo, traten de leer este documento británico, es una joya de la anticipación de todo lo que van a hacer para evitar que haya un nuevo sistema, un nuevo esquema, un nuevo diseño de la seguridad internacional que pueda resolver los problemas que hay en el mundo. Allí se anuncia aumento del presupuesto militar, un exorbitante aumento, se anuncia un aún más exorbitante aumento del financiamiento británico de las armas nucleares, de su propia renovación del arsenal nuclear. Allí se plantea un esquema que yo les diría que ya ni siquiera lo están planteando en términos de Global Britain. Lo de Global Britain parece haber quedado como un planteo más de los conservadores que del actual gobierno británico. Están planteando un sistema integrado de defensa, en realidad de ofensa, muy ofensivo, en donde el papel de los territorios de ultramar británicos, y allí hay una relevancia muy importante respecto de Malvinas, da para pensar en la importancia de prestarle atención, que esa integración la están pensando desde la tecnología, la están pensando de las tecnologías de la comunicación y de la información, y la están pensando desde un esquema de renovación de su doctrina militar, con el tema de drones, con el tema de guerra cibernética, etcétera. Me parece que hay todo un nuevo escenario ahí. Yo les recomiendo a los que les interese tratar de proyectar cómo viene el mundo para adelante, leer ese documento, y lo de Luciano
es muy, muy interesante porque sintetiza algunos de los aspectos que más nos interesan a nosotros en relación a Malvinas y Atlántico Sur. Quiero decirles también, les anticipo, porque nosotros sacamos con algunos compañeros que estamos trabajando en una iniciativa, una referencia también a esta revisión en Twitter. Próximamente vamos a lanzar un portal que se llama Atlántico Sur, Portal Atlántico Sur, que es una iniciativa de focalización en noticias que tengan que ver desde una mirada argentina, sudamericana, latinoamericana y del sur global, los temas del Atlántico Sur. Así que ya estamos publicando algunas cosas, ensayando en Twitter, y en pocos días esperamos que podamos tener la posibilidad del portal. Va a ser un espacio también donde aquellos que quieran escribir, va a ser fundamentalmente informativo en una primera etapa, pero aspiramos a que sea un espacio de análisis también. Y le hemos puesto especial énfasis a este tema, sacamos un hilo con el análisis de lo que se viene en relación con esta revisión de la estrategia británica en materia de defensa. Así que marco la importancia fundamental de que leamos sobre todo, fíjense, la amenaza señalada respecto de Rusia, en el caso británico, desplaza a un lugar muy secundario la competencia estratégica con China. Me parece que ese aspecto es clave para tener en cuenta qué es lo que se juega en el terreno del tema que hoy hemos tratado. Me parece que es muy importante, es una mirada muy europea, con grandes diferencias con las miradas que vienen respecto de Estados Unidos, que terminan siempre de algún modo confluyendo, pero me parece que en esto, en su decadencia, la decadencia que planteó Marcelo respecto de la Unión Europea, hay que prestarle atención a que están visualizando en algunos aspectos una estrategia distinta, por lo menos de la que plantea Trump. Y eso me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí queda la inquietud que planteó Gaby respecto de si es posible un foco en los pueblos. Yo quiero dar mi opinión respecto de esto porque me parece una inquietud legítima y vale la pena plantearla. Me parece que en la medida que los pueblos juegan un papel, podemos pensar en una política internacional donde los pueblos sean actores. Ahora, si los pueblos no reaccionan, si los pueblos no se insubordinan, como decía Marcelo refiriéndose a Gullo, me pasaste a Puig y me clavaste una cosa acá en el corazón, Marcelo, al pasar por alto el aporte de la teoría de la autonomía. Pero me parece que los pueblos pueden ser protagonistas en la medida que protagonicen. Eso es producto de mi ignorancia y no de mi prejuicio. No. En eso tenemos alguna diferencia. Lo mismo que con el multilateralismo, tengo que decir que tenemos alguna mirada diferente. Yo soy muy ingenuo y creo que hay caminos para recorrer en lo multilateral, y muchas veces lo hemos charlado con Marcelo y tenemos visiones divergentes en ese aspecto. Lo que es incuestionable es que el multilateralismo está en una crisis muy, muy grave y quizás terminal, digamos, por lo menos en Naciones Unidas, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Los pueblos van a ser protagonistas en la medida que los pueblos asumamos nuestro papel, digamos, pero hoy no pareciera que la política no vaya a pasar por los factores de poder estatal y no estatal. Sobre todo hay que tener muy en cuenta la influencia de las corporaciones transnacionales, del crimen organizado a nivel global, etcétera. Digamos, me parece que hoy la cosa está pasando desde una perspectiva de realismo no teórico, de realismo de ver cómo son las cosas. La cosa está pasando por otro lado que no es el protagonismo de los pueblos, aunque uno quisiera que haya algún tipo de cuestión más popular en la política internacional. Esta es una opinión personal. Hay una inquietud ahí que plantea Eduardo Macat sobre la visión del peronismo respecto a la importancia de la política internacional. Suscribimos, creo que todos los que estamos aquí, la relevancia de la política internacional, mucho más en el escenario que estamos viviendo, así que lo que dice Eduardo
creo que es suscribible en todo sentido. Luciano, Luciano de Córdoba, vamos a diferenciarlo del Luciano de Buenos Aires, que también está presente. Dice, el quiebre de relaciones económicas entre la Unión Europea y Rusia causó un acercamiento entre Rusia y China, pero ¿es eso, a ver, no es eso peor para Estados Unidos y la Unión Europea? Bueno, me parece muy interesante el interrogante que abre Luciano, porque nos plantea, introduce más concretamente un actor internacional que en este momento es de inobjetable poder, ¿no? Que es China. Así que alguna reflexión en eso sería bueno que Marcelo y Omar compartan. Y después hay una inquietud de Ariel Martínez. Voy a ver si lo puedo abrir acá porque... A ver. Pregunta, ¿cómo imaginan los expositores un posible cierre del conflicto? ¿Visualizan un escenario de tensión permanente con un alto el fuego prolongado como en Corea, pero con riesgo latente de reanudación? ¿O consideran más probable una guerra larga que desemboque en una paz negociada o implique el fin solamente de la guerra con un claro triunfador? Bueno, distintas alternativas que plantea Ariel, y nos dice que entendiendo, por supuesto, lo difícil que resulta prever estos desenlaces, ¿qué factores consideran determinantes? ¿Qué factores consideran determinantes? Y acá me traicionó el chat, no puedo, a ver, denme un segundito. ¿Qué factores consideran determinantes para estas alternativas? Bueno, vamos ahí, creo que hay algún aporte más, pero a ver si podemos... Ahí, esto... con respecto, Guillermo, a la breve, porque son varias preguntas. Con respecto a lo que pregunta Luciano, bueno, yo entiendo que la relación entre China y la Federación de Rusia está vigente y está fortalecida. La cantidad de encuentros entre Xi Jinping y Vladimir Putin lo demuestran. Bueno, todo lo que mencionó Marcelo al principio, la Organización de Cooperación de Shanghái, eh, todo lo que es el sistema con los países de la ex órbita soviética, digamos, que están, digamos, organizándose y estableciendo políticas de seguridad, sobre todo para garantizar lo que es el desarrollo de la franja y la ruta de la seda, que tiene alguna contención importante a nivel marítimo, pero hay que garantizar un paso terrestre, no solo la ruta comercial, sino las infraestructuras en Eurasia, y para eso Rusia y China cooperan. Y hay una cooperación muy importante en el Ártico, ya podría ser navegable de 3 a 4 meses el Ártico, lo controla mayoritariamente Rusia, y eso le permite a China reducir los fletes entre 3.000 y 4.000 kilómetros y evitar justamente toda la contención que a través de AUKUS, de Quad, que es el otro sistema del que forma parte la India y Japón, junto al Reino Unido y a Australia y a Estados Unidos, toda la contención que le pueden hacer a través del mar de la China y toda esa ruta que también está contenida en el eje entre la base de Diego García, que recientemente hablamos de Chagos y de todo el planteo de la República de Mauricio respecto de la recuperación que han logrado, pero esa base en Diego García queda. Desde ahí justamente se atacó a Afganistán e Irak, hay una base norteamericana alquilada por el Reino Unido, y el vínculo obviamente, como vos decías, Guillermo, recién también con las Islas Malvinas. Respecto de la pregunta de Ariel, yo creo que justamente por lo que vos explicabas de este documento del Reino Unido, que señala a Rusia como el principal enemigo, creo que la guerra de Ucrania va a ser una guerra prolongada y que si se resuelve, se resolverá como en Asia, digamos, con un armisticio y no con un acuerdo total, porque creo que eso va a ser bloqueado por Europa y en particular por el Reino Unido.
Marcelo. No, un poco complementando eso, suscribo todo lo que vos decías de Reino Unido. Sí creo que hay una cosa que también por ahí yo no sé si la dije y si no me lo olvidé. Digamos, de hecho, una de las razones por la que Trump le sacó el financiamiento a la USAID, que hablamos hace un rato que era la principal organización norteamericana destinada a captar adherentes a sueldo en los distintos países del mundo, es porque un estudio posterior a la elección indicó que el 97% de las organizaciones que financiaba la USAID en el mundo hicieron campaña por Kamala Harris. Este, ¿Qué quiero decir con esto? Que claramente el actual gobierno del Reino Unido es un gobierno absolutamente contrario a la idea de Donald Trump y que inclusive algunos teóricos ingleses, que tal vez vos hayas visto, Guillermo, en su falta de modestia cuasi histórica, dicen que la única manera que tiene el Partido Demócrata de volver al poder en Estados Unidos es con un acuerdo estratégico con el Partido Laborista británico que represente los intereses estratégicos del Reino Unido. Esto está, digamos, no es que es una cosa que se nos ocurrió a nosotros, está escrito, o sea que los ingleses están en un plan de creciente autonomía, y que en realidad este plan tiene hoy más limitaciones internas que externas. Cuando uno ve ahora cómo está la situación, hay un renacer del Scottish National Party en Escocia. Por primera vez desde la independencia relativa del 99, todo da a indicar que el Plaid Cymru, el Partido Nacionalista Galés, va a ganar las elecciones parlamentarias en Gales. La situación del Sinn Féin en Irlanda del Norte es que ha tenido que asumir el gobierno y que además el Sinn Féin en Irlanda del Norte cuenta con el apoyo de gran parte del Partido Demócrata norteamericano en una cosa que se conoce poco y que es que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se lo considera un aliado del Sinn Féin, es más, un financista del Sinn Féin irlandés, y que fue uno de los factores principales que motivó la presencia de Biden en Belfast, presencia que no fue comunicada ni al Foreign Office ni a Londres. No sé si ustedes se acuerdan que Biden pasó por Belfast celebrando los acuerdos del Viernes Santo sin pasar por Londres. O sea que hay una tensión manifiesta entre el Reino Unido y Estados Unidos, y además porque me parece que claramente el dispositivo de política exterior de Trump hace agua por todos lados, del mundo, en el momento que su, digamos, secretario de Estado Marco Rubio, sobran los análisis, y además porque Trump ha entrado en esta lógica de tratar de seguir la vida de lo que pasa a pesar de sus opiniones, en contradicción con su propio espacio. Lo de Elon Musk es anecdótico porque yo nunca creí que un empresario podía conducir la política norteamericana de facto, pero sí creo que es un problema que tanto Charlie Mintz, que es el jefe de todo lo que sería el Santiago Caputo de Trump, como Steve Bannon y como Tucker Carlson, que es su vocero en los medios de comunicación, están absolutamente en contra de la escalada en Irán y han dicho públicamente que no están de acuerdo que Trump haga eso. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que la debilidad de Trump en Estados Unidos, considerando el tiempo que asumió la presidencia, inclusive superior a la de Jimmy Carter, que tal vez haya sido el presidente más débil de la historia reciente de Estados Unidos a esta altura del desarrollo de su mandato. Con lo cual sí creo como vos que la situación del Reino Unido es de esa característica. También creo que lo de China es otra cosa, porque bueno, yo digamos, antes cuando hablamos de la crisis del multilateralismo, que obviamente sé que Guillermo, que tiene mucho mejor opinión de la especie humana que la mía, tiene mucho más optimismo sobre eso, pero digo, la crisis del multilateralismo se está llevando puesto a la Organización Internacional de Energía Atómica, que es la principal acusada por Irán de haber develado a Israel las localizaciones de sus estrategias y de sus estructuras nucleares, y que Irán lo acusa, que al jefe de ese organismo de Naciones Unidas, que casualmente es un argentino que se llama Rafael Grossi, que algunos de nosotros conocemos, en mi caso lo conozco y tiene un montón de virtudes que yo no alcancé a apreciar en este tiempo que lo conozco. Y en ese marco, digamos, Rafael Grossi en su campaña para ser secretario general de Naciones Unidas, todo indican que ha hecho determinadas condiciones que han puesto en crisis a la organización. Digamos, hoy, digamos, no solo Irán ha dicho que no va a admitir más inspecciones a la Organización Internacional de Energía Atómica, sino que la Federación Rusa le ha prohibido una visita que él ya tenía programada a Zaporizhia, que es la central nuclear más importante de Ucrania, que está en una serie de disputas, de que los rusos dicen que la controlan ellos, los ucranianos dicen que no, y aparecía la OIE ahí como una especie de garante,
y que, bueno, ahora está, digamos, lo que se conoce es que la OEA está ahora desesperadamente tratando de armar una misión a Teherán para decir que, bueno, que ellos no tienen nada que ver con la situación. Pero ¿qué digo? Digo, el deterioro de la condición de Naciones Unidas también implica porque los funcionarios que han llevado determinados roles, o sea, es muy difícil que alguien que es un vocero y que ha sido un integrante del directorio de la OTAN, como Rafa Gutiérrez, ahora pueda decir que él no tiene nada que ver con eso. Entonces, digamos, a mí me parece que la necesariedad de un nuevo dispositivo multilateral tiene que partir de la base de que ese dispositivo multilateral tiene que tener acuerdo de los países. Esta idea de suponer que puede existir un gobierno multilateral por encima de los países es una idea que en la práctica no se sostiene porque, digamos, si bien ese ha sido el apotema principal del neoliberalismo, un gobierno, un país, un mundo gobernado por la empresa, con países delegados en las funciones que las empresas transnacionales le dan a esos países, esto me parece que explotó y explotó básicamente con la situación de Rusia y de China. Un párrafo último y final para China. Sí creo que hay una situación de que no hay tanto debate de Gran Bretaña sobre China por la razón principal de que China no es una potencia militar. China es la principal potencia comercial del mundo, pero China no es lo que son los únicos dos países en el mundo que yo conozco que tienen autonomía de producción energética, de alimentos y de agua potable, que son Estados Unidos y Rusia, nadie más. Ningún otro país en el mundo. Argentina lo podría tener si no hubiéramos hecho las cosas que hemos hecho en los últimos años, pero digamos, eso no es achacable salvo que a nosotros mismos. Pero digamos, los dos principales países de esa envergadura, y además cuando vos analizás los propios archivos de la Organización Internacional de Energía Atómica, que en esto todo el mundo miente, bien decía Omar, Israel tiene armas nucleares y dice no tenerlas, pero digo, en el registro oficial de la Organización Internacional de Energía Atómica, cuando vos entrás, dice que oficialmente hay registradas 7.400 ojivas nucleares en el mundo. De esas 7.400 ojivas nucleares en el mundo, 6.900 pertenecen a la Federación Rusa y a Estados Unidos. Entonces la discusión sobre quiénes son las potencias militares nucleares, los ingleses la tienen absolutamente clara, porque en esa declaración los ingleses solamente dicen tener 280. Comparada con la que tiene Estados Unidos, con la que tiene la Federación Rusa, tienen un poder de disuasión por lo menos bastante menor. Bueno, buenísimo. Marcelo, no sé, Omar, si querés agregar algo. No, ya está bien, Guillermo, muy claro todo. Bueno, ahí Rubén Espedaletti hizo una reflexión que da para cierre de algún modo. Podría dar también para un debate, pero dice, creo que las normas del sistema internacional son producto de la geopolítica. Cuando recrudece la conflictividad, esa armadura deja de tener sentido hasta otra etapa de cierta estabilidad. La posición china puede ser un equilibrio necesario hacia el futuro cercano, dice Rubén. Es interesante la perspectiva. Yo sí quiero decir que creo que no solamente se trata aquí de geopolítica. Me parece que, y en esto seguramente se manifiestan diferentes puntos de vista. Creo que las relaciones internacionales concebidas no solamente desde el duro poder del, con más armamentos o con más poder económico, y el derecho internacional están llamados por lo menos a marcar límites. Y yo creo que en la medida en que siga existiendo un marco de derecho internacional y un esquema de relaciones internacionales que ponga, de algún modo, marque los andariveles de lo que debería ser, por lo menos, a ese poder que se expresa en la geopolítica de manera exacerbada en el caso de las grandes potencias y sin límite, me parece que por lo menos sirve para que nuestros países eh, puedan levantar por lo menos el dedo acusador y decir, esto está mal, esto está en contra de nuestro, y que de algún modo genere contextos de otras alternativas, ¿no? Me parece que eso es un poco lo que nos motiva a interesarnos por estos temas. Y yo digo, yo quiero terminar con una visión positiva.
ese concepto muy laxo, poco claro, quizás poco definido, no poco claro, poco definido del sur global, quizás pueda ser una respuesta para todos estos grandes desafíos que se nos presentan. Si hay algo que está caracterizando a los países del sur global, es cierto hartazgo, cansancio de que la disputa de las principales potencias, sobre todo las occidentales, dinamiten permanentemente las posibilidades de restablecer ciertas condiciones de paz y de estabilidad. Entonces, me parece que parados desde ese lugar, desde un lugar del sur global, la Argentina, con un gobierno que intente por lo menos incluir Con un gobierno. con un gobierno, con un gobierno, exactamente, con un gobierno, con una visión de soberanía, por lo menos con un objetivo a lograr, con cierta búsqueda de margen de autonomía, la Argentina podría jugar un papel, y es a lo que nosotros tenemos que apuntar en la formulación de propuestas de política exterior para una próxima etapa. Una Argentina que sea protagonista al menos en levantar el dedo y decir esto está mal, esto no lo acompañamos. Me parece que eso puede ser muy importante. El próximo encuentro va a ser sobre China. Una vez más vamos a hablar de China. Hemos pensado en invitar a, a un compañero que estuvo casi un mes en China ahora recientemente, y que creo que nos puede aportar una mirada muy actualizada, que es Francisco Cafiero, alguien que viene trabajando China desde hace muchos años. Así que ese va a ser el próximo tema. Y no dejamos de mirar con atención lo que está pasando en Medio Oriente. Seguramente en algún momento vamos a proponer algo al respecto. Y sobre todo no dejamos de mirar lo que está pasando con las aberraciones de la política exterior que lleva adelante el desgobierno de Milei, cuestión que también seguramente va a estar en los temarios. Así que bueno, les agradecemos. Creo que ha sido muy, muy interesante. Yo le agradezco mucho a Omar y a Marcelo por los aportes. La verdad que creo que ha motivado. Una reflexión, si me permitís, Guille, Sí, por uno supuesto, que, Marcelo. yo, como en mi caso, que ha sido formado, digamos, en el nacionalismo peronista de origen paterno, me parece que también, digamos, esta etapa de este mundo nuevo del que venimos hablando hace mucho, implica que tal vez esta mirada de excepcionalidad de un peronismo, me parece que debemos revisarla y entender Sí. que sin una estrategia de eh, coincidencias políticas organizativas internacionales, afrontar el futuro de Argentina desde esta pretendida singularidad incomparable, no me parece que sea una buena idea. Pero era eso nomás como Está bueno para para pensarlo, quedarnos ¿no? Porque pensando. sí, me parece que es un tema a analizar, a debatir, a profundizar, porque no nos hace bien pararnos en ese lugar. Vos lo has dicho con mucha claridad, Marcelo, y coincido plenamente. Bueno, les agradecemos mucho y prontito les estará llegando la invitación para el próximo encuentro y gracias por la participación de siempre. Un abrazo para todos y todas. Felicitaciones a todos, a todas y muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas Gracias, gracias. gracias, Abrazo para todos. Hasta pronto. gracias. Muchas Abrazo. Gracias, gracias. saludos. Adiós. Chao, chao.